Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este hilo crochet 100% acrílico. Un gancho crochet acorde al tamaño del hilo. Este es un gancho de 2 milímetros. Una aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo lo vamos a querer. Teniendo todo esto listo, comencemos. Todas las tallas comenzamos de la misma manera. Hacemos el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S y para esta talla la medida en centímetros de la cadena debe de ser de 6.5 centímetros. Entonces sujetamos las cadenitas de extremo a extremo, las estiramos un poquitito y aquí tengo mis 6.5 centímetros. Para la talla M, L y XL, acá en pantalla les estoy dejando una imagen con la medida en centímetros, referencia para cada talla. Entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenas listas, para que tengan una referencia, yo acá para estos 6.5 centímetros hice 18 cadenas. Pero recuerden que como no todas usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. Lo importante es que la medida en centímetros se cumpla. Entonces, una vez que lleguemos al final, en la última cadenita, para comenzar a construir esta copa, sujetamos la última cadena que hicimos, tejemos 2 cadenas al aire, esto con el propósito de devolvernos en puntos altos. Enlazamos y en la última cadenita que sujetamos, o sea, en la tercera desde el crochet, vamos a hacer nuestro primer punto alto. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, atravieso 2, enlazo, atravieso 2. Vuelvo y repito, en la cadenita siguiente me quedan 3 aros, paso por 2 y paso por 2. Y lo que vamos a hacer de ahora en adelante es repetir un punto alto sobre cada una de las cadenitas hasta que lleguemos acá a la primera cadena que hicimos. Y cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita disponible. Y esto se debe ver de esta manera. Hasta este punto, a pesar de que comencé con 18 cadenitas, tengo 19 puntos altos, porque las 2 cadenas con las que tomé altura me equivalen a ese primer punto alto. Bien, para continuar tenemos que hacer aumento para girar y tejer de este lado. La copa se teje así, vuelta y vuelta en este sentido. Para hacer el aumento va a ser también igual para todas las tallas. Acá en este agujerito donde tejí el último punto alto de esta vuelta, voy a tejer mi aumento. Este aumento van a ser 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Miren, termino mi aumento. Y aquí ya con el aumento me dio el giro para comenzar a tejer de este lado. Tengo que tejer puntos altos en la parte de acá. Luego del aumento, entonces voy a comenzar a tejer de este lado en lazo. El primer punto como tal me corresponde tejerlo en el mismo agujerito, ¿sí? Porque allí fue donde terminé en esta parte el último punto alto. Entonces como allí terminé mi último punto alto, comienzo el primer punto de este lado. Y así en esta primera vuelta, este agujerito del centro es en la única vuelta donde va a tener 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos más. En las vueltas siguientes el aumento sí va a ser 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Continuamos tejiendo. Esta colita de hebra que tenemos acá aprovechamos y la vamos a ir ocultando a medida que vamos tejiendo los puntos altos. Tejo el punto alto acá, miren, en la base de las cadenitas. Y voy a continuar tejiendo un punto alto de la misma manera como hice hace un momento hasta llegar acá, al final de las cadenas. Y cuando estemos llegando al final, el último punto alto, recuerdan que acá tomamos altura con 2 cadenas. Allí en esa cadenita es donde vamos a hacer el último punto alto. Y de esta manera la primera vuelta se debe ver así. Entonces, para esta primera vuelta yo tengo 21 puntos
desde el aumento, desde la cadenita del aumento hacia acá, y 21 puntos desde la cadenita de aumento hacia acá. Siempre en cada vuelta tienen que asegurarse de tener la misma cantidad de puntos de un lado y del otro, ¿sí? Tengo 21 puntos altos porque recuerden que hasta antes del aumento tenía 19. El aumento en cada vuelta me va a aumentar 2 puntos. Entonces a la final tengo 21 puntos acá. Para comenzar la segunda vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos y vamos a tejer puntos altos hasta llegar al aumento. Es lo único que vamos a hacer. El primer punto alto acá no lo vamos a tejer en este agujerito porque las 2 cadenas con las que tomé altura me valen como ese punto tejido. Comienzo a tejerlo en el agujerito siguiente. Y de esta manera lo único que yo voy a hacer es tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabé de tejer hasta llegar al agujerito del centro del aumento. Y cuando estemos llegando al centro, acá me falta un punto para llegar al centro, tejo este último punto alto y aquí en el aumento en todas las vueltas vamos a repetir el patrón, que son 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Ahora, como acabé de hacer el aumento, tenía 21 puntos hasta acá, tengo ahora 22 y 23. Tengo que tener la misma cantidad de puntos ahora de este lado. Ya tengo 2 después de la cadenita y continúo tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el penúltimo punto alto acá en el agujerito que se ve. Allí tejemos el penúltimo punto alto y el último punto alto como tal de esta vuelta. Recuerdan que acá tomamos altura con 2 cadenas, ¿verdad? Bueno, en la segunda cadenita con la que tomamos altura, allí tejemos el último punto alto. De esta manera me aseguro de tener la misma cantidad de puntos de cada lado. Ahora, para comenzar la tercera y todas las vueltas de ahora en adelante, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Recuerden que este agujerito no lo vamos a tejer porque las 2 cadenas con las que tomé altura me valen como ese punto tejido. Comienzo a tejer en el punto de al lado. Y lo que voy a hacer es repetir exactamente lo mismo, miren. Así se ve la segunda vuelta y ahora lo que voy a hacer es repetir un punto alto sobre cada punto alto. Cuando llegue al agujerito del centro, repito el patrón de aumento que es 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, me devuelvo, tejo de este lado, me aseguro de tejer el último punto alto acá en la segunda cadenita con la que tomé altura, tejo 2 cadenas, giro y vuelvo y tejo exactamente lo mismo. Lo único que voy a hacer de ahora en adelante es repetir una y otra vez exactamente lo mismo hasta lograr la medida de ancho y de alto necesario para cada talla. Y cuando esté llegando al final de lo que será mi última vuelta, tejo el último punto alto como siempre acá en la segunda cadenita y esta copa debe verse de esta manera, miren. Hasta este punto ella debe de medir desde acá hasta acá 14 centímetros y desde aquí, desde la punta hasta acá 13 centímetros. Bien, para las demás tallas acá en pantalla les estoy dejando una imagen con la medida de ancho y de largo para cada una. Entonces, una vez que hayamos llegado acá al final, para que tengan una referencia, yo di 10 vueltas, ¿sí? Para lograr esta medida. Recuerden que estoy tejiendo una talla S. Ahora, para continuar, estando acá en el último punto, tejemos 2 cadenitas, giramos y vamos a hacerle un pequeño acabado acá en la parte de la copa. Para hacer este acabado enlazamos, tejemos un punto alto, donde me correspondería tejer, separo con una cadena, enlazo, salto un punto, tejo 2 puntos altos seguidos, 1, 2, cadenita de separación, salto un punto,
2 puntos altos seguidos, 1, 2, y así voy a continuar tejiendo. 2 puntos altos, una cadena de separación en un punto de por medio, miren. 2 puntos altos, salto un punto y así hasta llegar hasta acá, hasta el centro de la copa. Y acá yo ya estoy llegando al centro de la copa. Dejo una cadenita de separación, enlazo, salto un punto y caigo directo en el centro de la copa. Aquí voy a tejer 2 puntos altos, y estando acá mismo en el centro voy a sacar una tira de cadenas lo suficientemente larga para conectar este top en la parte de la espalda. Bien, entonces lo que voy a hacer acá es tejer una tira de cadenas lo suficientemente larga. Y bien chicos, una vez que tengamos una cantidad de cadenas suficientes, la idea es que al probársela, aprovechen si lo están haciendo para ustedes mismos, aprovechen de probársela. Y tiene que quedar desde acá, posicionamos la copa y la tira de cadenas tiene que ir hacia atrás hasta acá, más o menos por donde va la tira del brasier. Bien. Y entonces, una vez que tengamos esta cantidad de cadenas listas, si la pudimos medir súper bien, si no, para que tengan una referencia, para una talla S, estas cadenas deben de medir. Tomamos nuestra tira de cadenas de extremo a extremo, las estiramos bien. Y para la talla S, estas cadenitas deben de medir 35 centímetros. ¿Sí? En teoría, si estás tejiendo para una talla M, debería medir 36 centímetros. Para una talla L, 37 centímetros. Y para una talla XL, 38 centímetros. Y digo en teoría porque todas podemos ser un poquito más largas o un poco más pequeñas de torso. Entonces, si lo están haciendo para ustedes mismas, como les dije hace un momento, lo ideal es probárselo. Bien, entonces, estando acá en la última cadenita que hicimos, lo que vamos a hacer a continuación es devolvernos en puntos altos por todas las cadenas hasta llegar nuevamente acá, al centro de la copa. Para devolvernos en puntos altos, estando acá, tejemos 2 cadenas, enlazamos y en la última cadenita que sujetamos, o sea, en la tercera desde el crochet, vamos a comenzar a tejer nuestros puntos altos. Para que tengan una referencia, yo hice para los 35 centímetros 88 cadenas. Y acá yo ya estoy llegando a la última cadenita. Antes de llegar al centro, hago el último punto alto allí en esa cadena. Y acá en el centro, recuerdan que habíamos tejido 2 puntos altos, ¿verdad? Enlazamos y vamos a completar los otros 2 puntos altos. 1 y 2. De esta manera nos queda la unión de la tira que va hacia la espalda. Ahora continuamos tejiendo lo mismo que veníamos haciendo en este lado, de este lado. Y cuando esté llegando al final, tejo los 2 últimos puntos altos que me corresponden. Y esto se debe ver de esta manera, miren. Ahora de una vez vamos a comenzar a trabajar en los olanes en la parte de acá del centro. Para hacer esta primera parte de olanes, estando acá, vamos a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, giramos. Y vamos a tejer en esta parte de la copa, pasamos por la tira hasta llegar al final. El patrón que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a hacer aumento cada 5 agujeritos. Entonces enlazamos, tejemos entonces el primer punto alto acá en el agujerito. Hacemos 2 cadenas, enlazamos el siguiente punto alto en el siguiente agujerito. Llevamos 1 y 2. El tercero siempre vamos a separar con 2 cadenas. Este viene siendo el cuarto. 1, 2, 3, 4 y aquí en el quinto vamos a hacer un aumento. El aumento va a ser de la siguiente manera. Tejemos un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto allí mismo en ese agujerito. Me va a quedar esta especie de V.
vuelvo y tejo 2 cadenas, cuento 1, hago en el primer agujerito y ya llegué al quinto. Cuando llegue al quinto agujerito, allí vuelvo y hago otro aumento, un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto. Luego del aumento siempre van a ser 2 cadenas de separación, tejo el primer cuadrito y como aquí ya llegamos a la parte donde tenemos los puntos altos, entonces llevo 4 cuadritos, tejo 2 cadenas, acá me voy a saltar 1, 2 puntos altos, en el tercero hago el aumento, un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto allí en ese agujerito. Así ya hice el aumento de este lado y así se tienen que ver, mire, el aumento de acá y el aumento que está más abajo. Ahora repito exactamente lo mismo, solo que ahora voy a saltar 2 puntos. Tejo 2 cadenas, salto 2 puntos, 1, 2, en el tercero hago 1, 2, 1, 2 en el tercero, tejo el tercero, siempre voy a separar con 2 cadenas, tejo el cuarto, 2 cadenas y para tejer el quinto hago el aumento, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto dentro del mismo agujerito. De esta manera voy creando los aumentos hasta llegar al final de la tira. Y bien chicos, acá ya estoy en el final. Para tejer entonces la segunda vuelta de los olanes, tejemos 4 cadenas, giramos y vamos a tejer un punto alto acá sobre el punto alto que tenemos aquí. Separamos como siempre con 2 cadenas, un punto alto sobre el punto alto. Y acá ya llegamos al primer aumento. Cada vez que nos encontremos un aumento, vamos a tejer un aumento como tal en cada punto. Es decir, aquí tengo ya las 2 cadenas, aquí ya me encontré el primer punto del aumento. En este punto voy a tejer un aumento que viene siendo un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto. ¿Sí? Aquí en el primer punto del aumento. Ahora hago lo mismo en el segundo punto de este aumento. Como siempre separo con 2 cadenas y aquí tejo el otro aumento. Un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Luego voy a continuar repitiendo 2 cadenas, un punto alto sobre el punto alto y de esta manera, miren, ya tengo acá el primer aumento. Ahora aquí arriba voy a tener 2 aumentos. Voy a continuar repitiendo lo mismo cada vez que me encuentre con una vez. Hago un aumento acá, continúo tejiendo un punto alto sobre cada punto alto, separado de 2 cadenas. Cuando me encuentre nuevamente la B, tejo aumento de este lado y aumento de este lado, siempre separando con 2 cadenitas. Voy a continuar así hasta finalizar esta vuelta. Luego cuando finalicemos esta vuelta nos vamos a encontrar con esto, ¿verdad? Igualmente siempre vamos a tejer un aumento sobre cada aumento. Entonces, supongamos que estamos en la tercera vuelta, vamos en este sentido. En el primer punto del aumento hago un aumento acá, un aumento acá, un aumento acá y un aumento acá, ¿sí? Ya no haría 2 aumentos, sino que haría 1, 2, 3 y 4 aumentos como tal. Así voy a ir aumentando en cada una de las vueltas. Voy a tejer de esta misma manera 6 vueltas, todas las tallas vamos a tejer 6 vueltas, haciendo un aumento sobre cada punto de aumento cuando nos lo encontremos. Bien, acá yo ya tengo una adelantada y les voy a enseñar cómo es que tiene que quedar ese aumento. Miren, se tiene que ver algo así. Aquí está la primera B, luego tenemos un aumento sobre este punto y un aumento sobre este punto. No sé si lo logran apreciar ahí.
En la vuelta siguiente, vendría siendo la vuelta número 3, miren que tengo un aumento sobre cada punto de aumento. Así hasta llegar a la vuelta número 6. Vamos a tejer 6 vueltas haciendo este patrón de aumentos y una última vuelta que viene siendo la vuelta número 7 sin ningún tipo de aumentos, únicamente punto alto, 2 cadenas, punto alto. Miren, la última vuelta va a ser sin aumento de ningún tipo. Y bien chicos, una vez que hayamos finalizado con todas las vueltas en los olanes, nuestra copa se debe ver de esta manera. Como pueden notar, acá los olanes quedan bastante pronunciados porque hicimos bastantes aumentos. Ahora lo que tenemos que hacer es otra copa exactamente igual, con las mismas medidas, la misma cantidad de vueltas y todo. Pero tenemos que tener presente que tenemos que determinar cuál va a ser el derecho de nuestra copa. Por ejemplo, a mí me gusta que el derecho sea este, o sea, el derecho es la parte visible del top. A mí me gusta que el derecho sea este, en donde el centro acá se ve así bien cerradito. Pero pueden usar el otro lado, miren cómo se ve, que también se ve bien. ¿Sí? Pueden usar cualquiera de los dos como el derecho. A mí, como les digo, me gusta cómo se ve de esta manera. Entonces, al determinar cuál va a ser el derecho, los olanes van a quedar acá en el centro del pecho. Entonces, cuando hagan la otra copa, tienen que tener presente de que los olanes deben quedar de este lado, ¿sí? Porque este va acá hacia el pecho, los otros olanes deben quedar de este lado para que al unirlo, los olanes queden así. Entonces, para hacer esto, para que los olanes le queden del otro lado, una vez que finalicen este borde, este que está acá, tienen que cortar el hilo, cortan acá, no van a empezar de una vez, sino que comienzan por el otro lado de la copa. Al empezar por este lado, automáticamente le cambiamos el sentido a los olanes. Y una vez que tengamos ambas copas listas, miren, el derecho quedó de esta manera y los olanes van a quedar los dos hacia el centro del pecho. Bien, eso es lo que tenemos que tener pendientes para que las copas nos queden las dos del mismo lado. Ahora vamos a hacer una pequeña unión en las copas, tomando acá este último puntito, miren. Este es el de la primera vuelta de los olanes, este es el último punto que hicimos en el borde de la copa. Allí vamos a insertar nuestro crochet, vamos a tomar hebra, hacemos un nudo deslizado en este agujerito que les acabé de indicar, atravesamos el nudo y nos vamos a unir exactamente en el mismo punto, pero con la otra copa. Nos vamos a unir acá, igual, en el último punto. Talla S y talla M vamos a hacer una sola cadena. Talla L hace 2 cadenas y talla XL van a hacer 3 cadenas acá. Luego de que tengan la cadenita, buscamos ese primer puntito, el que está acá, miren, aquí está la primera vuelta de olanes y aquí está el último punto que hicimos en el borde de la copa. Allí insertamos el crochet y vamos a hacer un punto deslizado. Lo que buscamos es unir estas copas. Luego del punto deslizado hacemos una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Lo que queríamos era hacer la unión de las copas. Este hilito ahorita en un ratito lo vamos a ocultar. Bien, ahora vamos a comenzar a trabajar en los costados del top para luego ir avanzando, ¿sí? Este top lo van a poder hacer tan largo como deseen. Entonces vamos a tomar acá el último punto. Aquí, si lo están tejiendo para ustedes mismas, les recomiendo que se lo midan, porque lo que vamos a hacer ahora es tejer una tira de cadenas desde acá hasta acá, unos 4 centímetros antes del centro de la espalda. Entonces medimos unos 4 centímetros antes y medimos desde donde va la copa hasta allí. Si no tienen a la mano la medida, acá en pantalla les estoy colocando una imagen con la medida referencial para cada una de las tallas. Pero como siempre les digo, si pueden medírselo es mucho mejor. Entonces, estando acá, para sacar esa tira de cadenas, tomamos hebra, hacemos el nudo deslizado. A mí, para
Para la talla S que estoy haciendo me dan 18 centímetros. Bien, entonces acá en el último punto voy a atravesar el nudo deslizado y voy a tejer cadenitas hasta completar esos 18 centímetros. Una vez que tengamos la tira de cadenas, para asegurarnos de la medida, tomamos la cinta métrica, medimos desde acá, desde la primera hasta la última cadenita y las estiramos bien. Estas cadenitas sí tenemos que medirlas bien estiraditas a lo que ellas den, ¿sí? Porque recuerden que cuando nos ponemos el top, lo primero que hacemos es estirarlo para ajustarlo bien. Entonces, a mí para los 18 centímetros me dio 45 cadenas. Como ya tengo las de este lado lista, entonces simulo una última cadenita, saco larguita esta hebra para cortarla, ajusto. Y ahora voy a repetir exactamente lo que acabo de hacer del otro lado, con la misma cantidad de cadenas, porque queremos crear la parte de abajo de nuestro top. Entonces, estando acá, hago lo mismo. Y una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas, vamos a girar, porque ahora vamos a comenzar a tejer toda esta parte hasta el otro lado. Aquí vamos a hacer puntos altos. Estando acá, en la última cadenita, tejemos 2 cadenas, enlazamos y en la última cadenita que sujetamos, o sea, en la tercera desde el crochet, hago mi primer punto alto. Y esto es lo que voy a repetir para hacer la parte de abajo del top. Voy a tejer un punto alto sobre cada cadenita que acabé de tejer, hasta que lleguemos acá. Cuando lleguemos acá les voy a enseñar en qué partes que van a tejer exactamente, porque vamos a tener que hacer toda la parte de abajo del top hasta llegar nuevamente acá a la última cadena. Vamos a tejer todo este lado. Y bien chicos, acá ya me estoy acercando a la parte de abajo de la copa. Entonces aquí vamos a tejer los puntos altos en este lado. Recuerden que acá cuando tomábamos altura para hacer la siguiente vuelta hacíamos 2 cadenitas, ¿verdad? En esas cadenitas, miren, aquí se nos forman como los agujeritos. En esos son los agujeritos donde vamos a tejer los puntos altos, miren, en los agujeritos de las cadenas. Entonces vamos a tejer en cada uno de esos agujeritos. Miren, tengo 1, 2, en cada punto, por decir así, voy a tener de a 2 agujeritos. Y de esta manera voy a ir tejiendo los puntos altos por toda la parte de abajo de la copa. Voy a continuar tejiendo hasta llegar acá. Y luego podemos dar la cantidad de vueltas que deseen. Yo voy a dar únicamente unas 2 o 3 vueltas porque este top no lo voy a querer tan largo. Y bien chicos, acá estoy llegando al final de lo que será la última vuelta de únicamente puntos altos. Decidí hacer 4 vueltas, miren, no es mucho lo que aumenta. Ahora vamos a realizar el mismo acabado que hicimos en la parte de acá, tejiendo 2 puntos altos separados con una cadena. Entonces, estando acá, tejo 2 cadenas, giro y comienzo a tejer mi primer punto alto. Cadenita de separación, separo un punto, hago 2 puntos altos seguidos, cadena de separación, salto un punto y voy a continuar repitiendo una y otra vez hasta lograr el tamaño que deseo, ¿sí? Yo voy a realizar con este motivo un par de vueltas más y luego hacemos los ojales para sujetar este top en la parte de la espalda, ¿bien? Y bien chicos, miren, acá en la parte de abajo, como les comenté, di 3 vueltas con el motivo de cuadritos. Ahora vamos a hacer los ojales para sujetar este top en la parte de la espalda. Estando acá en el último punto, insertamos el crochet, atravesamos el nudo deslizado. Vamos a realizar 2 cadenas, estas 2 cadenas me valen como el primer punto alto. Y vamos a tejer puntos altos hasta llegar acá a este extremo. Recuerden que esta colita que tenemos acá la vamos a ir ocultando a medida que tejemos. Tienen que ir contando los puntos a medida que lo van haciendo, porque como del otro lado hay que hacer exactamente lo mismo, tiene que darnos la misma cantidad de puntos altos. Tejemos el último punto alto. Por referencia, acá me dieron 17 puntos altos. Luego, para hacer ahora sí los ojales,
tejemos 2 cadenas, giramos, hacemos un punto alto en el agujerito siguiente. Recuerden que este no lo tejemos porque las 2 cadenas me valen a ese punto tejido. Un punto alto en el agujerito siguiente, separamos con una cadena, saltamos un punto y tejemos 3 puntos altos seguidos. 1, 2 y 3. Cadena, saltamos un punto y tejemos 3 puntos altos seguidos. Cuando lleguemos al final, simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Ahora tienen que hacer exactamente lo mismo con la misma cantidad de puntos del otro lado. Tiene que quedar algo así. Y una vez que tengan ambos lados listos, vamos a hacer un acabado por todo el top. Asegúrense de tenerlo por el derecho, que el lado que van a considerar el derecho esté hacia el frente. Vamos a comenzar, buscamos esta copa, siempre trabajando desde el derecho, y vamos a comenzar este acabado desde acá, desde este agujerito. Hacemos como siempre un nudo deslizado, vamos a insertar el crochet acá en este último punto que tenemos después de la tira que va hacia arriba. Atravesamos el punto deslizado, hacemos una cadena para ajustar y allí mismo en donde estamos vamos a tejer un punto bajo. Luego de ese punto bajo vamos a saltar a este agujerito, al que está acá, y allí vamos a tejer 5 puntos altos. 1 y 5. Luego de los 5 puntos altos saltamos al agujerito siguiente y allí hacemos un punto bajo. Vamos a crear esta especie de abanicos por todo el borde del top. Vamos a hacer lo mismo. Cuando lleguemos acá les enseño cuáles son los pasos para hacer acá y lo que vamos a hacer aquí en la parte de los ojales. Y aquí ya estoy llegando al borde de la copa. Miren cómo se va viendo este acabado tan bonito. Ahora vamos a unirnos por el costado. Para unirnos acá en el costado, buscamos y en el primer punto hacemos el punto bajo, allí cerramos este arco, enlazamos, contamos 1, aquí tengo 1, 2 y en el tercer punto alto hacemos los 5 puntos altos. 1, luego de los 5 puntos altos contamos 1, 2 y en el tercero hacemos el punto bajo. Enlazamos 1, 2 y en el tercero 5 puntos altos. Y repetimos 1, 2 y en el tercero punto bajo. Y de esta manera vamos a tejer por el costado. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá a la esquina donde comenzamos los ojales. Y acá ya estoy llegando a la parte de los ojales, miren. Aquí lo que hice fue, finalicé con un punto bajo. Hacemos acá en la esquina otro punto bajo para darle la terminación. Luego, para tejer acá directamente, hacemos una cadena y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los espacios. En el agujerito también tejemos un punto bajo y un punto bajo sobre cada punto alto. Esto es para reforzar el ojal. Tejemos un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el centro del agujerito. De esta manera damos la curva para tejer en el costado. Vamos a seguir repitiendo un punto bajo cuando lleguemos acá a la esquina. Continuamos haciendo este patrón. Vamos a tejer los mismos abanicos por toda la parte de abajo del top. Damos la vuelta en estos ojales, hacemos lo mismo que estamos haciendo acá, un punto bajo sobre cada punto. Y luego finalizamos los abanicos pasando por esta copa hasta llegar nuevamente a acá, a la puntita de la copa. Bien, entonces voy a continuar repitiendo los abanicos. Y bien chicos, una vez que tengamos el borde por todo el top listo, ahora solo nos queda por unir esta tira en la parte de acá. Para ello la posicionamos de esta manera. Lo vamos a colocar así, bien estiradito.
él no va a quedar así. Los olanes estos que están acá no van a ir hacia adentro, hacia el pecho, sino que van a quedar hacia afuera. Para que ellos queden hacia afuera, lo colocamos así bien derechito, miren cómo está. Y lo vamos a voltear de esta manera. Lo vamos a voltear, aquí él va a dar un pequeño giro, eso no nos va a afectar en nada. Y acá, una vez que ya esté así, hacia adentro, como debe de estar, buscamos la parte de acá donde lo vamos a unir y lo posicionamos así. ¿Sí? La tira va a quedar así y los olanes van a quedar hacia afuera. Para hacer esta unión, tomamos nuestra aguja lanera, tomamos un poquito de hilo. En un extremo del hilo vamos a hacer el nudo deslizado y en el otro extremo vamos a enhebrar la aguja. Una vez que tengamos todo listo, buscamos el último punto de acá y unimos, miren aquí está la parte del ojal, con el último punto de acá de la esquina. Atravesamos, cuando lleguemos al nudo deslizado, pasamos la aguja por allí. Esto es simplemente para reforzar este inicio. Ajustamos bien y vamos a coser esta parte de la tirita por acá. Lo miramos por el derecho y una vez que estemos conformes con la unión, hacemos el remate. En este remate yo me aseguro de atravesar bien, paso por el agujerito que me queda 2 veces y ajusto. Ajusto bien para que la tira no se me vaya a soltar. Ahora, como tengo enhebrada la aguja, aprovecho y por acá voy a ocultar un pedacito de hebra, más o menos hasta acá, y luego cortamos. Cuando ya haya ocultado lo suficiente, cortamos y ahora repetimos exactamente lo mismo del otro lado. Y cuando tengamos ambos lados listos, lo único que nos queda es colocar en la parte de atrás la tira para sujetar este top. Yo aquí simplemente hice una tira de cadenas de casi 2 metros. La trenzamos, esto es una tira de cadenas normal con 2 hebras, miren. Con 2 hebras, una tirita de cadenas. Trenzamos el top. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante sencillo y fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!